Saludos amigos, qué bueno que están ahí. Le agradezco que estén atentos a este programa. Hoy domingo 23 de mayo del año 2021. Soy Darío Cuba y estaré este tiempo con ustedes. Aquí se inicia lo que pasó en la semana. Vamos a una pausa y tras la pausa entonces venimos con los temas del día de hoy. Adelante, señor director. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, vamos a los temas del día de hoy. Son 3. El Día de las Madres, caso Lotería Nacional, Después que abordemos estos temas, pues le vamos a dejar con la entrevista que concediera el señor presidente Luis Abinader a 2 importantes periodistas de nuestro país, doña Alisa Ortega y don Uchi Lora. Mientras tanto, hoy quiero informarle con pesar que estamos en el mes de las madres y ya me quedé sin madre, porque ha sido sepultada sus restos en los Estados Unidos el día viernes a las 1 de la tarde. Se le dio cristiana sepultura al lado de mi padre, Pedro Cuba, en Brooklyn. Mis hermanos que sobreviven, Faustino, Carmen Miledis, quien les habla, sus hijos, parte de sus hijos, Cirilo, Sara, Ramonita, Robinson y Carmen Teresa. Esperamos que esté en el mejor lugar que Dios pueda asignarle a mi madre, doña Demetria Amparo. Todos con amor le decíamos Ramona. Un poco más de 60 años casada con mi padre, Pedro Cuba Jiménez. Crió juntos todos 8 hijos y a ninguno lo trató con desigualdad. Todos iguales. Todos iguales. Bien, señores, la vida debe continuar.
me he sentido en estos días un tanto fuera del equilibrio normal, a pesar de tener formación de periodista, pero es muy difícil, se lo digo, es muy difícil tener que hablar del fallecimiento y sepultura de mi madre. Ella siempre me dijo, Darío, madre, aunque sea de Bujuco, obviamente es de Bejuco, ¿no? Es Bejuco, pero ella me dijo siempre, me decía, Darío, madre solo es una, aunque sea de Bujuco. Bien, dicho esto, en el mes de las madres me quedo sin madre, pero de manera física, porque estará aquí en mi corazón mientras vida yo tenga. Bueno, miren, la Lotería Nacional por muchos años ha habido muchos escándalos, por una razón u otra, y por la manera alegre y chabacana que ha sido administrada por sus distintos administradores, prácticamente en todos los gobiernos. Pero ahora ha sido un caso muy especial, diría yo insólito. Ustedes recuerdan el caso de Mazurca, ustedes recuerdan el caso de otro señor contra el Partido Reformista, después otro, óigame, muchos casos en la lotería. Pero ahora, este caso ha sido insólito, porque uno lo escuchaba, pero decir, bueno, había un administrador que se la pasaba tomando tragos en una plaza muy famosa aquí en la Gustavo Mejía Ricard, esquina Lincoln, ahí en Plaza Andalucía, se la pasaba borracho tomando tragos, ese administrador, un muchacho jovencito. Bueno, ahora nombran a Michel Dinsen como administrador. Ya previamente se conocía un expediente de él, que supuestamente tenía una enfermedad terminal de cáncer, rifa una jipeta, la pasea por el pueblo, bueno, recoge todo el dinero, dice que el sorteo no se produjo, pero tampoco devolvió el dinero, pero se le atribuye también que era socio de bancas, pero sí se sabe que era administrador de un sector de las bancas. Pero no solamente eso, sino que el hombre de confianza, como siempre, un coronel de por medio, coronel, pero además el mayor inversionista, coronel de la policía, el mayor inversionista de las bancas de Santo Domingo Oeste. Se urde una trama, se planifica, se practica, y para la ejecución de esto se contrata entonces a un no vidente que se le ofrece 800,000 pesos y a una joven locutora que se le ofrece 2 millones de pesos. El ciego supuestamente devuelve el dinero, pero la joven solamente recibe 2 partidas que sumadas ambas llegan a 22,000 pesos, una de 7, una de 15. Si fuera en otro lugar dijeron que le echaran un cubo, ¿verdad? Bueno, ahí está, ya la muchacha habló, la locutora habló, y este señor fue visto supuestamente de lo sublime a lo ridículo, de salir de administrador de la Lotería Nacional a llegar a su pueblo en un abonado, en la cola de una motocicleta. Ahora bien, entonces con todo esto que ha sucedido, el Ministerio Público no le dicta medidas de coerción. ¿Por qué el Ministerio Público no dicta medidas de coerción en este caso hasta que concluyan las investigaciones? ¿Se ha averiguado si tiene suficiente arraigo? ¿Se ha averiguado si no tiene peligro de fuga? ¿Se ha averiguado todo esto? No.
porque eso no se ha dicho. Pero sería interesante que, como en los demás casos, sea una medida de coerción que se le aplique. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros creemos que la ley es igual para todos. Ahora bien, nosotros sí queremos felicitar al presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque ha sido coherente y ha dicho en más de una oportunidad que el que la hace, la paga. Bueno, pero que debe pagarle a este señor. Debe explicar a la ciudadanía, al pueblo dominicano, de la única entidad gubernamental que ahora está totalmente desacreditada por sus acciones. Repito la felicitación al presidente Luis Abinader, pero ahora quiero agregarle algo más. Lo felicito no solamente porque haya dicho, porque es coherente, sino porque ha nombrado ahí un hombre de probada probidad y honradez. Teófilo Kiko Tabar. Teófilo Kiko Tabar ha sido funcionario no de este gobierno, sino de muchos gobiernos, y ha demostrado ser un hombre incólume, incorruptible. Y qué bueno que sea ahora. Pero fíjense ustedes la grandeza de este hombre. Él dice, no, yo no voy a trabajar por dinero, yo vengo aquí de manera honorífica. Honorífica, para que no se lo vaya a confundir. Todavía quedan hombres serios aquí en República Dominicana. De manera pues que ahí está el caso de la lotería. Me gustaría que se profundizara más en él. Otra situación que se presenta es el caso del administrador de este. Bueno, cuando él llegó ahí, las pérdidas andaban por el 19%, pero ahora las pérdidas aumentaron. Nosotros no hemos visto la auditoría, hemos visto los estados de resultados, que si lo vemos, sí vamos a saber, porque hacemos el comparativo y podemos determinar realmente exactamente qué pasó y dónde fue que aumentaron los gastos para que haya más pérdida. A llegar a un 26%, eso es mucho dinero. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Quién le recomendó al presidente que nombre a un contratista como administrador de este? No lo sabemos, pero se va a saber probablemente en esta semana que viene. Y entonces se va a desenredar qué ha venido pasando en estas entidades. Bueno, de hecho, esas entidades se han convertido en un barril sin fondo. ¿Por qué? Porque el subsidio es demasiado alto y la parte operativa ha sido muy ineficiente. Yo pregunto, ¿cómo sabemos que un rifero puede ser buen administrador? Sobre todo si está maleado. ¿Cómo sabemos que un contratista puede ser un buen administrador, si ni siquiera nunca ha administrado nada? Entonces, ¿cuál es el criterio? Realmente yo no sé cuál es el criterio. Si es político, si es administrativo, si es una decisión o alguna recomendación. Realmente no lo sé. Pero estos son temas y otros que se van a producir durante la semana que viene, porque no se detiene esto, porque ahora en esta semana probablemente se profundice el tema de las 3 causales. Ya escucho que hay un movimiento convocado para el Parque Independencia. Hay toda una marcha que se está preparando para ello. Bueno, le piden al presidente que sea coherente, porque el presidente ha dicho también que él está de acuerdo con las 3 causales, pero el presidente dice, yo necesito mi código penal para poder adecentar la corrupción y para poder aplicar las penas que se corresponden con el tamaño del delito que se cometa. De manera pues que en esta semana también se producirá este tema, si es que se concluye con las vistas que se están solicitando con las vistas que se van a producir
las vistas públicas. Finalmente, entonces, tenemos que está la elección del defensor del pueblo. Es una figura controversial para algunos sectores. Yo siempre me pregunté, bueno, pero hay entidades que parecen similares, por ejemplo, el Procurador General de la República, la Cámara de Cuentas, el Contralor General de la República, Proconsumidor y Procompetencia. 5 entidades. Y Defensor del Pueblo. O sea, Defensor del Pueblo se parece mucho a esas otras entidades. ¿O qué quiero yo decir con esto? Que esas otras entidades perfectamente pueden tener un departamento que haga de defensor del pueblo. Seguro, designar a una persona responsable que actúe como si fuera el defensor del pueblo. Usted tiene una dificultad en la empresa que usted está manejando, Cámara de Cuentas, porque previamente la Contraloría está dentro de la empresa. Usted tiene una dificultad con asuntos de precios, Procompetencia, Proconsumidor. Vaya, pero están dentro. ¿Cómo se le llamaría esa entidad? Pienso que se le puede llamar, pienso que puede ser Procuraduría General de la República con esos departamentos. Entonces tiene todo agrupado en un solo sitio. Pero ¿qué pasa? No conviene tenerlo todo agrupado en un solo sitio, porque entonces el procurador sería un suprapoder. Entonces, agrupen todo eso en un solo lugar, póngale el nombre que usted quiera, pero que sea una estructura funcional. Que sea una estructura funcional. Quizás, si nos piden que vamos y le explicamos cómo puede ser. ¿Está bien? Finalmente, y esto es en serio, ¿por qué es que el director general de Infotep no recibe personas que pueden ir a llevar, personas que le llevan soluciones, personas que le llevan propuestas, no personas que van a pedir, que van a buscar empleo? No. ¿Por qué no recibe a esa gente? Señor, amigo mío, Rafael Badía, ¿por qué no recibe a esas personas? Reciba, señor director general, a las personas. Si usted no tiene que ofrecerle, usted dice, mira, no hay nada que ofrecerle. Si hay personas que le llevan soluciones, que le llevan propuestas para mejorar la calidad de su trabajo, recíbalo. ¿Cuál es el problema? Bien, vamos a una pausa. Tras la pausa, entonces, venimos con el discurso, mejor dicho, con la entrevista que concediera el señor presidente Luis Abinader a don Uchi Lora y a doña Alisa Ortega. De manera pues que quédense ahí. Nos despedimos hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga, porque el trabajo es lo único que dignifica con responsabilidad frente al país. Será pues hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Adelante, señor director. Muy buenas noches. Al aproximarse el primer año del gobierno del presidente Luis Abinader, pues él quiso dar una entrevista y pues al brindarnos la oportunidad, aquí estamos Uchi Lora, con quien me honra estar aquí en este escenario, y una servidora, Alicia Ortega. Bueno, pues nos honramos los dos, Alicia. Y bueno, efectivamente, es muy importante señalar que el acuerdo para esta entrevista es que no hay temas ni preguntas preestablecidos. El presidente Abinader nos ha comunicado que viene dispuesto a responder todas las preguntas que querramos formularle. Así que esas son las condiciones. Muy buenas noches, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias,
por estar presente y hacernos esta entrevista. Yo pienso que hay en este país que piense que con ustedes se puede planificar una entrevista, parece que tiene tiempo que no vive aquí. Y lo que queremos es estar como siempre hemos estado, abierto y transparente a cualquier pregunta, porque ni nosotros ni el gobierno tiene nada que esconder. Gracias y le doy las buenas noches también. Gracias. Si usted tuviera que hacer una evaluación crítica de su propia gestión de gobierno al cumplirse casi un año, ¿cómo la evaluaría y en cuáles renglones no siente satisfacción ahora mismo? Bueno, vamos a empezar entonces por lo negativo y pasar a lo que consideramos que son los aspectos positivos. Mira, el gobierno y la burocracia es lenta. Hay muchas cosas que uno quiere avanzar, que realmente a los 9 meses y unos días que tenemos, yo quisiera haber avanzado más. Una de ellas, en muchas de las obras que hemos tenido detenidas, no sé si, bueno, lo hemos explicado en varias ocasiones, más de 400 escuelas que están detenidas su construcción por un tema del presupuesto que sobrepasa lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones, y hemos tenido que acudir al Congreso para una ley transitoria. Eso no ha detenido esas obras, incluyendo también hospitales regionales, como es el Hospital Musa de San Pedro de Macorís, y otros hospitales también importantes, y también obras viales en ese sentido. O sea, toda esa burocracia nos ha detenido. También al empezar con una pandemia, no empezamos inmediatamente con la reforma policial y tuvimos que empezar unos 6 meses después con esa reforma policial, que al tener la toque de queda y el confinamiento, pues, como se dice popularmente, no le entramos inmediatamente a la seguridad ciudadana y a la reforma policial. Pienso también que en términos de los resultados de las distribuidoras, yo soy muy crítico con nosotros mismos y con nuestras ejecuciones y a veces con nuestros funcionarios. En las distribuidoras debimos avanzar más en términos de la eficiencia. Estamos dando más electricidad, así está en las estadísticas, pero debimos avanzar más en los recortes, en la eficiencia. También tenemos que admitir que los hidrocarburos han aumentado, pero ahí no me siento lo suficientemente, pienso que pudimos haber hecho más. Mira, Alicia y Uchi, yo estoy llevando ahora mismo 12 reformas al mismo tiempo. 12 reformas que están caminando las 12 con su responsabilidad y con sus equipos. Me siento todavía que debimos haber avanzado en algunas de ellas en mayor medida. Esa es, por ejemplo, la reforma del sector eléctrico, que es una de ellas, aunque ya firmamos el pacto eléctrico y se están cumpliendo. La otra reforma es la reforma de la policía y la seguridad ciudadana, que también pienso que debimos haber avanzado más. Otra de las reformas es la reforma a la ley de seguridad social, que ya en el día de ayer pues lo anunciamos, un pacto con tripartito para trabajar y creo que se va a avanzar bastante para, como dice la misma ley de seguridad social, hacer las modificaciones del lugar. Tenemos también la reforma en términos de la transparencia y la independencia de la justicia, que si bien lo hemos realizado de hecho en términos de un ministerio público independiente, es un tema pendiente para blindar realmente en el país un ministerio público independiente y una justicia que realmente no sea totalmente apolítica, apartidista y honesta. Estamos también llevando una reforma en todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado. Ahí también debemos avanzar, siento que debemos avanzar más. Hemos avanzado y ahora en junio incluso vamos a inaugurar en aduanas 24 horas, el sistema 24 horas, o sea que un furgón saldrá en 24 horas. Pero también en términos que llama burocracia cero, todavía está en el Congreso, estamos presionando para poder avanzar en mayor medida.
Otra de las reformas que tenemos pendiente es en términos de el servicio exterior, que también hemos avanzado, y lo que tiene que ver también en nuestra relación con Haití. Esa es una reforma importante que estamos haciendo. Otra reforma es la transformación digital, que también ya está lista, pero tenemos que pensar también aplicarla. Otra de las reformas que tenemos es la reforma fiscal también, que es algo que primero va a ir con un consenso. Nosotros la vamos a llevar de toda la sociedad y estamos ya trabajando también en esa reforma fiscal. Bueno, ya mencioné la seguridad social también, pero la reforma del sistema de salud. Este país no puede continuar con el sistema de salud. Nosotros tenemos que, si bien la pandemia nos ha afectado, pero también ha desnudado el sistema. Y otra de las reformas que tenemos también, y ahí no hemos podido avanzar y está pendiente avanzar, es en la reforma de la calidad educativa. Tenemos el 4%, pero todavía no hemos atendido lo que es la calidad de la educación. Esa es otra también que, como esperamos, sea presencial a partir ya de septiembre. Aunque ya se va a empezar semipresencial, pero ya que todo el sistema empiece presencial en septiembre. De esas reformas que he mencionado, hay algunas que hemos avanzado bastante, pero hay otras que siento ansiedad que debimos avanzar más aún hayan pasado solo 9 meses. Muchas de estas reformas son de años pendientes, porque aquí yo llegué al gobierno con 2 grandes crisis. La crisis de la pandemia y la consecuente crisis económica. Gracias a Dios, la crisis de la pandemia, hemos avanzado, somos el segundo país latinoamericano de mayor nivel de vacunación después de Chile. Tenemos un nivel de letalidad de los más bajos también. Y en la parte económica ya hemos logrado reactivar la economía a niveles positivos, incluyendo también el turismo. O sea que esas 2 grandes crisis que encontramos, yo pienso que la hemos manejado de la mejor manera en términos relativos con la situación que está, pero aquí habían crisis de décadas, reformas por décadas, que todavía están pendientes y que nosotros le estamos trabajando concomitantemente, es decir, al mismo tiempo. Una de esas reformas, que es la reforma fiscal, ¿verdad? Que dice que ya se está buscando un consenso para eso. Estamos presentándola para llevarla a un consenso. Vamos a ver cómo va a ser eso, porque aquí se han hecho supuestamente una cantidad de reformas fiscales, pero es que le llaman así a simple aumentos de impuestos y creación de nuevos impuestos. La reforma no se ha hecho en el sentido de que no se ha cambiado la base tributaria. Es decir, el 67% de las recaudaciones del Estado a través de impuestos se hacen a través de impuestos al consumo, que lo pagan fundamentalmente los más pobres. Entonces los que menos tienen pagan más, los que más tienen pagan menos. Esta reforma fiscal que se está planificando contempla eso, gravar más el patrimonio, las utilidades, que no el consumo. Mira, esto es una reforma integral, pero yo pensaba que te voy a mencionar sobre el tema de la reforma tributaria. La reforma fiscal, Uchi, no solamente es reforma tributaria, es reforma del gasto público. Es también que tenemos que gastar mejor. Y en eso hemos avanzado, pero también tenemos que mejorar. La gente habla de publicidad. Nosotros estamos gastando un 25% de la publicidad que se gastaba antes. Nosotros estamos gastando un 25% de todo lo que es gastos de representación de lo que se gastaba antes. Hemos eliminado muchísimas otras instituciones y creo que debemos seguir eliminando. O sea, la primera parte de esa reforma fiscal es la reforma del gasto público. O sea, la política fiscal es política del gasto público y política tributaria. Entonces nosotros también tenemos que decirle al país, miren, este es el presupuesto. Yo no quiero presentar una reforma tributaria sin presentar el presupuesto del 2022 y decirle, mira, nosotros le vamos a pagar bien, le vamos a llevar a los policías a $500 para que esos policías realmente nosotros poder exigirle y tener una policía profesional. Nosotros tenemos que invertir más en salud. Nosotros tenemos que llevar agua a todos los hogares dominicanos. Eso es parte del gasto público, de lo que nosotros tenemos que presentar.
Entonces, al mismo tiempo decir, bueno, ¿y de dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de aquí. Y yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, que hay exenciones que nosotros tenemos que eliminar, que ya cumplieron su medida y que tenemos nosotros que eliminar. Y también hay impuestos que tenemos que eliminarlos y hay otros que tenemos que disminuirlos y también extender la base, porque uno de los problemas también es la informalidad, Uchi. El 56% de la población dominicana no paga impuestos. O sea, es un tema que tenemos que presentar. Ahora, ¿en qué vamos a gastar? Es tan importante que cómo vamos a recaudar. Obviamente, esto no es para aplicarlo en este año. No hay condiciones ahora mismo para aplicar una reforma fiscal. Eso es ya estar de acuerdo con la reforma fiscal para ver cuándo es el mejor momento para implementarlo. ¿No le preocupa lo de Colombia? No me quiero involucrar en los temas de un país hermano, pero tú también presentar una propuesta de reforma tributaria, Uchi, en Colombia, independientemente de los detalles de esa reforma, pero en el medio del rebrote de una pandemia y en el mismo medio de una pandemia, yo pienso que era algo que no fue el mejor momento. Yo lo que creo es que aquí hay que discutirlo. Si discutimos los temas, y cada país es diferente, y este país no es Colombia, hay que discutir los temas. Ahora bien, mira, Uchi, para mí es muy fácil yo empujar y endeudarme más. Eso es fácil, ¿eh? Eso es lo que han hecho en el pasado. Sí, ¿por qué? ¿O reforma fiscal o más endeudamiento? O más endeudamiento, eso es lo más fácil, porque nosotros tenemos una de las presiones fiscales. Nosotros somos el país de menor presión fiscal, el penúltimo en menor presión fiscal después de Guatemala. O sea, es decir, que somos los que recaudamos menos en relación con el Producto Bruto Interno. Eso tiene que ver también con una gran parte de las exenciones fiscales que nosotros tenemos. Y eso, según lo dicen todos los organismos multilaterales. Entonces, eso hay que presentárselo al país y discutirlo con el país, discutirlo con las fuerzas sociales de la República Dominicana, como lo hemos hecho todo y como lo hemos discutido todo, como este es un gobierno que consulta, un gobierno que escucha, un gobierno que también va a estar y transparente en todas las decisiones que vamos a hacer. Entonces, ante el endeudamiento o una reforma fiscal, ¿usted prefiere la reforma fiscal? No, yo he dicho, lo que digo, Alicia, aquí es que lo que se ha hecho en los últimos años es muy fácil políticamente, que es endeudar. Mira, nosotros hemos, en términos de las proyecciones que teníamos al 30 de abril, los ingresos van un 24% por encima de las proyecciones. En términos, o sea, estamos haciendo una buena administración tributaria. Entonces, lo que te repito es que es muy fácil, y lo más fácil políticamente para cualquier presidente es ir empujando, ir endeudándose, como ha pasado en los últimos años aquí. Eso es fácil. Ahora, ¿hasta qué momento tenemos la sostenibilidad financiera del país? Y entonces eso es lo que un estadista tiene que evaluar. Uno de los mayores problemas fiscales, si no el mayor, de los dominicanos son precisamente las pérdidas del sector eléctrico. Usted brevemente habló de la reforma del sector eléctrico con un subsidio de $1.200 millones el año pasado, en 2020, aunque su gobierno ha proyectado que pueden reducirlo en unos $300 millones para este año. Algunos estiman que por qué no resolver de una vez por todas esa problemática antes de pensar en una reforma. Yo creo que sí, pero solamente resolviendo el sector eléctrico no se resuelve todo, pero pienso que sí, o sea, pienso que el sector eléctrico, fíjate que yo hablé de la reforma del sector eléctrico, no podemos seguir con un subsidio de $900 millones al sector eléctrico, que es lo presupuestado en este año. Estoy totalmente de acuerdo, yo pienso que vienen reformas. Estas reformas vienen por los ingresos y también por los gastos, y ese es un gasto. A propósito de electricidad. Pero también, perdón, Uchi, es un balance entre tener mucho mayor eficiencia también en la administración de las sedes, que todos los gobiernos han sido bastante ineficientes. Y te lo digo, cuando tú me preguntaste cuál era una de las quejas que yo tenía, es que yo creo que en las EDES hemos debido de ser más eficientes. Hemos reducido costos en relación
con lo anterior. Pero las pérdidas todavía para la sede Bueno, hemos rondan un disminuido 28. las pérdidas y hemos dado más energía, ¿eh? Se ha dado más energía. Pero rondan un 28% todavía, sí, y por lo menos una de las GED está en 34%. Sí, que es mucho, pero tampoco, Alicia, entramos en una pandemia con muchísimos problemas que hemos tenido que ser también, en cierta manera, suave en términos de los cobros, porque miren, a mí me ha tocado todo. Me tocó una pandemia con su consecuente crisis económica, con un enorme deseo justificado de transparencia en la República Dominicana, con un sistema de salud que necesitaba cambio, con un sistema eléctrico que necesitaba cambio, con una policía que necesitaba reforma. O sea, fue todo acumulado que me ha tocado. Y yo lo asumo, esa responsabilidad. Y seguiré trabajando en todas esas reformas. Y el país va bien dentro de todas estas circunstancias. O sea, hay optimismo. Somos el único país que los organismos crediticios no le bajaron el rating en temas de la deuda. O sea, que la gente está, y los organismos internacionales y evaluadores de crédito están viendo las acciones que nosotros estamos tomando. A propósito del sector eléctrico, el ministro de Energía y Minas dijo que Punta Catalina, la planta de Punta Catalina, podría ir a un fideicomiso. ¿Terminará en manos del sector privado? Puede ser un fideicomiso público. Es más, debería de ir a un fideicomiso público que para poder pagar también una serie de compromisos que tiene. Que vaya al fideicomiso, hay fideicomiso público y fideicomiso público-privado. Eso todavía el gobierno no lo ha determinado. Pero sí pienso que es favorable que vaya a un fideicomiso público. La población se queja de los precios de la canasta básica que van en aumento. Sabemos que los precios a nivel internacional de los insumos, de la materia prima, han aumentado. Todo esto obviamente por la pandemia, pero esto no es consuelo para las familias que tratan de estirar ese peso en ese presupuesto familiar para enfrentar estas alzas. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para realmente mitigar ese impacto, sobre todo con los más pobres? Todos esos aumentos vienen por factores exógenos. Tenemos, si hay un momento en que el campo está sembrado en la República Dominicana, es actualmente. Si hay un momento que hay mayor producción avícola, es actualmente. Si hay un momento que hay mayor producción porcina, es actualmente. Y están ahí las estadísticas. O sea, la agricultura está en sus mejores momentos de producción. Ahora bien, la urea, que es una de las materias primas para producir el fertilizante, se ha duplicado. El maíz se ha duplicado. Igualmente la soya. O sea, fíjate, no sé si han visto en la prensa que en Estados Unidos, en Argentina, están los mayores precios de las últimas décadas. O sea, es un fenómeno mundial. Y nosotros no escapamos a ese fenómeno mundial. Fíjate algo. Es muy fácil nosotros bajar los precios. Bueno, vamos a importar pollo, pero el pollo está más caro importarlo. Por eso, ¿qué puede hacer el gobierno para mitigar nosotros lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en el caso del maíz, estamos financiando para sembrar maíz en el país. En el caso también de sorgo, estamos financiando para sembrar sorgo en el país. Claro, eso no es de un momento a otro. Imagínate, para sembrar la cantidad de maíz que requiere la industria avícola, tú tendrías que sembrar 3 millones de tareas de maíz. O sea, no es fácil. Nosotros estamos trabajando en esa parte. Hemos hablado con todos tanto con los sectores agroindustriales para decirle que no aumenten en la misma proporción. Le hemos dado subsidio directo, por ejemplo, en el caso del pan. Tengo que decir que en el sector avícola han resistido y no han subido en la proporción que debieron haber aumentado. Y así mismo también lo hemos hecho en el caso también con las industrias en cuanto al aceite comestible. No hay una semana que nosotros no nos reunamos con los productores, porque todo esto es por la distorsión de la pandemia. En este momento el consumo es mayor que la producción. Parece que en los próximos meses, empezando en septiembre, va a haber ya
empezar a una especie de estabilización. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que hacer y que ver en los próximos meses, Alicia y Uchi, es también un aumento del sueldo mínimo, como una parte de las compensaciones que vayan en la misma proporción a la inflación. Y de esa manera recuperar el poder de compra que se ha perdido. Pero al mismo tiempo, en cuanto a los sectores, nosotros empezamos en sectores más populares y marginales. Nosotros ahora empezamos con el programa Supérate. Previo a COVID, para que ustedes tengan una idea, se les daba 860 pesos a un poco más de 800,000 personas. Nosotros con el programa Supérate le vamos a dar el doble, o sea, 1,650 pesos, según el SUBEN, a los de nivel económico más bajo del país, y se le va a dar a 1,300,000 personas. Para también nosotros, y esos programas sociales que nosotros hemos llevado, hemos logrado que aún con la pandemia, la pobreza solamente aumente en un 2%. Y yo espero a final de este año de que llevar a la misma pobreza que teníamos, el mismo nivel de pobreza que teníamos antes de la pandemia, con todas esas políticas sociales también que estamos haciendo. ¿Qué hemos hecho también? Le hemos dado 2,150,000 seguros SENASA básico a esa cantidad de personas. Quiero decir que eso le ayuda también en los gastos médicos y al mismo tiempo también tiene mayor ingreso los hospitales, especialmente los hospitales públicos, donde ellos van. Entonces, hemos hecho todas esas compensaciones, como tú dices, Alicia, no solamente a las clases marginales, que le hemos tenido este subsidio y que le continuaremos este subsidio, a las clases también populares, sino que también la clase media se afecta. Pero si subimos el salario mínimo, eso va a ir en cascada, también subiendo los demás salarios para recuperar el poder de compra. Y eso pensamos hacerlo en las próximas semanas. Bueno, el gobierno ha anunciado, usted anunció reformas en la seguridad social. Y vamos a ver las dos partes más importantes de la seguridad. En lo que se refiere a la seguridad de salud, a las administradoras de los riesgos de salud, hay muchas quejas porque en el momento en que más se ha necesitado, que es una pandemia, pues no se ha cubierto todo lo que se debería cubrir. Y en el caso de las administradoras de los fondos de pensiones, es el único caso que hemos visto en que los administradores ganan más dinero que los dueños del dinero, que son los trabajadores. En cuanto a las pruebas PCR, el ministro de Salud Pública dijo en estos días que al gobierno cada prueba le sale por menos de $10. Pero el gobierno se las ha estado pagando a los laboratorios privados a 430 y pico de pesos. Perdón, a 4.300 y pico de pesos. Esa gran diferencia, eso es 7 veces y media más de lo que le cuesta al gobierno comprar la PCR. ¿Cómo se explica que se le ha pagado tanto y si hay alguna voluntad de recuperar eso? Mira, yo no quiero adelantar, porque si hemos llamado ayer a un pacto para discutir esto, no quiero adelantar los detalles porque estaría prejuiciando. Ahora, yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que tú has manifestado. Yo pienso que en las leyes, en la ley de seguridad social, tienen que haber las revisiones del lugar para garantizar mucho mayor retorno, tanto en lo que tiene que ver con las ARS como en la parte también de las AFP. En el caso de las PCR, nosotros entramos en una pandemia y heredamos esos contratos. Heredamos esos contratos y recuérdate que aquí había nosotros tuvimos que prácticamente triplicar la capacidad del gobierno. Nosotros triplicamos la capacidad de PCR del gobierno. Por eso, y cuando se habla de que las PCR estaban caras, pero la PCR, todo lo que es la PCR del gobierno y el Laboratorio Nacional son gratuitas y le hemos continuado siendo gratuitas. La tiene que comprar y es a ese bueno, precio y hay también. otra gente sí también, bueno,
pero también el gobierno también le ha subsidiado la parte del sector privado. Y hay una deuda que estamos negociando, y la razón por la cual no se ha pagado esa deuda es porque estamos negociando esa deuda con los laboratorios para buscar una suma que sea lo más justo posible, pero eran precios que se establecieron previo a nuestra administración en los momentos de la pandemia. Vamos a quedarnos con el tema del COVID porque la ocupación en cuidados intensivos se ha duplicado en un mes, elevándose 25 puntos porcentuales. 4 de 7 hospitales o 4 de 6 hospitales en el Gran Santo Domingo operando al 100% en camas y también en UCI. ¿Cuáles medidas tomará el gobierno para frenar lo que está ocurriendo en estos momentos, esta escalada de casos? Bueno, le estamos tomando y estamos insistiendo también en los distanciamientos, pero hay que aclarar también algo, Alicia. Tanto el sector privado como el sector público habían reducido las camas UCI. Entonces ahora estamos volviendo a aumentar, pidiéndole al sector privado, las clínicas privadas, que aumenten las camas UCI, y en el caso del sector público le estamos aumentando. El pasado lunes, en el cual nosotros inauguramos el hospital Luis Eduardo Aybar, ahí ya establecimos y estamos aumentando en más de 70 las camas UCI para el Gran Santo Domingo. Porque quiero decirte que ese aumento es básicamente en el Gran Santo Domingo y en la provincia de Barahona. Después, yo estuve el fin de semana en Salcedo y me decían, aquí no hay COVID. En Santiago se mantienen también en nivel. En las zonas turísticas prácticamente también no ha habido aumento. O sea, es en el Gran Santo Domingo y se están tomando las medidas del lugar dentro de las medidas de salud. Claro, volver a restricciones es muy difícil. Es muy difícil, sería solamente en situaciones muy extremas que yo creo que hasta el momento nosotros podemos controlar. Básicamente es aumentar las camas y también que los pacientes ya contagiados con COVID que vayan, y así se está haciendo un programa de llamadas, inmediatamente pues reciben y tienen informe de que están positivos, de que asistan a los médicos y no esperar a una gravedad para llevarlo. Entonces ahí en esa manera tienen que ir a los hospitales, o sea, hacer un tratamiento intermedio. Y hay toda una equipo del Ministerio de Salud coordinado con los laboratorios desde que sale una persona infectada, llamándolo para pedirle que asuma el tratamiento, en muchos casos enviándole el tratamiento para evitar que sea hospitalizado. Y también pedirle a la población, Alicia, de que acuda, que tenemos vacunas, que acudan a vacunarse. Cada vez más que más se vacunan, pues va disminuyendo la posibilidad de mayor contagio. A propósito de eso, el gobierno ha contratado ya 32.886.000 dosis. Somos 11 millones de habitantes, no se va a vacunar todo el mundo. ¿Qué se piensa hacer con las vacunas que sobren? Que no van a ser pocas. Sí, mira, todos los países, Estados Unidos ha contratado 5 veces, Uchi, y todos los países de Europa han contratado entre 4 y 5 veces también. Nosotros no podemos depender, porque ya tuvimos un fracaso, no podemos depender de una sola fuente. Tenemos que asegurar las vacunas a los dominicanos y a las dominicanas. Eso se está haciendo con total transparencia y comprando directamente a los laboratorios y al sistema también COVAX. En el caso de Pfizer, los médicos piensan que hay personas que se pueden vacunar con Pfizer, que no se vacunan con otras vacunas, y también, y es favorable tener esa combinación de vacunas como lo tiene Estados Unidos y como lo tienen otros países. Ahora bien, en el caso de Pfizer, no se ha pagado un centavo, y se va a pagar en la medida en que vengan al país. Eso es bueno aclararlo. En la medida en que ellos envíen vacunas, nosotros lo pagamos, las vacunas. En el caso de AstraZeneca, que es la que nos ha quedado mal,
porque con Pfizer no le hemos dado un solo centavo. Ellos nos deben a nosotros 2 millones de vacunas, que lo pagó el sector privado, quiero decir, no lo pagó tampoco el sector público. Entonces, el gobierno no le ha pagado. 8 millones de dólares. Sí, 8 millones de dólares. O sea, el gobierno no le ha pagado un centavo ni a Pfizer ni tampoco a AstraZeneca. Solamente le ha pagado porque lo han respondido a la compañía Sinovac, como ustedes conocen. Entonces, eso es, pero nosotros lo que tenemos que garantizar, uno no sabe lo que pueda pasar con cualquiera de estos laboratorios. Exacto. Y yo no puedo depender de un solo laboratorio, como el caso de Sinovac, que y le agradecemos muchísimo, nos ha cumplido, pero puede pasar cualquier situación. Pero lo pregunto porque algunos médicos ya están diciendo que se pudieran usar para una tercera dosis que reforzaría. Eso lo han informado en el Gabinete de Salud también, que una tercera dosis, incluso combinada con otra vacuna, de otra vacuna, está siendo para las otras cepas y las mutaciones que hay, podría ser muy beneficiosa. Refuerzo. Exacto, esa es una de las razones también que el Gabinete de Salud ha querido contratar con Pfizer. Además, también es bueno saber que Pfizer es el único laboratorio que ha aprobado para vacunas en niños. Sí, de 12 a 15 está autorizada años. Está autorizada, es la Uh-huh. única de todas las vacunas. Entonces también dentro de esas vacunas, nosotros pensamos utilizar también las vacunas para los niños. Vamos a pasar al plano de la justicia. Las declaraciones del mayor Girón Jiménez en el caso Coral, quien dijo que la corrupción en los cuerpos militares y policiales sigue ocurriendo actualmente, nos lleva a preguntarle, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿qué medidas concretas ha tomado para investigar y detener estos hechos que narró el mayor Girón? Bueno, lo primero es que nosotros no tenemos constancia de que eso haya seguido ocurriendo. Y también ya la Procuraduría, la Contraloría General de la República, estos mismos, tanto el Ministerio de las Fuerzas Armadas como el CUSEP, le han solicitado auditorías a la Contraloría General de la República, que ya sí tiene capacidad de Contraloría. Entonces, se está procediendo a la auditoría de esta gestión para confirmar que esa situación no ha continuado. ¿Usted se la pidió a Contraloría? Lo pidieron los mismos cuerpos. Tanto el CUSEP lo pidió como lo pidió el Ministerio de Defensa. Cuando escuchó esas declaraciones de que eso estaba ocurriendo actualmente, ¿cuál fue su reacción? Bueno, fueron declaraciones, él no dio exactamente dónde estaban ocurriendo. Mira, Alicia, ahí en las Fuerzas Armadas, en cualquier lugar, yo estoy atento a que se utilicen de la manera adecuada todos los recursos públicos. Todos los días yo dedico varias horas a cuidar, a llamar, a investigar, a que vayan a hacer auditorías, a ver algunas denuncias, a determinarlas, de que los recursos del gobierno se estén utilizando de manera adecuada. Es más, yo le digo algo. El que comete en este gobierno un acto de corrupción o es un patológico corrupto o es un suicida, porque aquí se sabe que el que comete un acto de corrupción, no importa el nivel, no importa quién sea, va a ser sustituido y, si lo requieren las circunstancias, sometido también. Entonces, en todos los organismos, en todas las instituciones del gobierno, yo tengo la responsabilidad de que los fondos se administren de la manera adecuada. Y yo pienso que lo que está pasando ahora nunca había pasado. Absolutamente como se está administrando ahora. Yo no quiero decir que no existan unos hechos de corrupción. Lo que no va a existir es impunidad. Yo no puedo asegurar que en un gobierno tan amplio cualquiera no cometa un error o cometa, cuando digo error, un hecho de corrupción. Lo que yo le garantizo a ustedes que no va a haber impunidad si se descubre.
Eso yo se lo garantizo. Porque además yo le digo algo a ustedes. ¿Y cómo nosotros podemos ir a esta sociedad a decirle, miren, hay que hacer esta reforma? Hacer lo mismo. Hacer lo mismo que ha pasado durante todos estos años. A que los políticos se roben el dinero. Ese es el cambio que yo estoy estableciendo en este país. Y yo estoy comprometido con eso.